Estas velas son sagradas. Bala Sulam dice acerca de lo que está escrito: estas velas son sagradas y no tenemos permiso para usarlas, únicamente de verlas. Lo que debemos saber es la diferencia entre el milagro de Hanukkah y el milagro de Purim. En el caso de Hanukkah, el decreto se refería únicamente a la espiritualidad, ya que al pueblo de Israel se le impedía observar las misbot. El milagro es que, cuando prevalecieron los Hashmonian, pudieron observar las misbot, ya que la espiritualidad no tiene kelim, porque los kelim se llaman específicamente vasijas de recepción, las cuales son llamadas existencia a partir de la ausencia, lo cual es el deseo de recibir. Es por esto que la insinuación, estas velas son sagradas y no tenemos permiso de usarlas. Esto no es así con el milagro de Purim, porque el decreto fue sobre los cuerpos, también como está escrito, para destruir, para matar y aniquilar. Esther 3:13. De esto se desprende que el milagro fue en los cuerpos. Cuerpos son llamados vasijas de recepción. Por lo tanto, en Purim está escrito alegría, banquete y un buen día, donde el banquete pertenece al cuerpo. En Hanukkah se nos dio el milagro. No tenemos permiso para usarlas, únicamente para verlas. Este es el significado de lo que nuestros sabios dijeron. Hanukkah significa Hanukkah, estacionar aquí. Él preguntó, ¿cuál es el significado de estacionar? Él dijo, estacionar significa el estacionamiento, y le dio una alegoría al respecto. Muchas veces en medio de una guerra a los soldados se les da vacaciones. Van a casa para que después tengan el valor de ser soldados valientes. Después de estar estacionados, regresan al campo de batalla. Pero algunos tontos piensan que a los soldados se les dio vacaciones debido a que la guerra terminó, y así ellos no la necesitan más. Pero los más listos entre ellos entienden que se les dio vacaciones para descansar, por lo que toman fuerzas para luchar contra el enemigo. Por lo tanto, ellos entienden que el descanso es con el fin de adquirir fuerzas para compartir. Lo mismo sucede aquí. En Hanukkah, la redención era solo en la espiritualidad, ya que el decreto fue solo sobre la espiritualidad, como está escrito: por los milagros, cuando el reino malvado de Grecia se levantó sobre tu pueblo Israel, para hacerles olvidar tu ley y sacarlos de los mandamientos de tu voluntad. Tú, con tus grandes misericordias, estabas al lado en sus tiempos de angustias. De eso se deduce que la redención fue solo acerca de la espiritualidad. Y en el trabajo, la espiritualidad es llamada vasijas de otorgamiento, llamadas luz de Hasadim, la cual se viste en las vasijas del otorgamiento. Pero aquí, cuando somos recompensados con vasijas de otorgamiento, esto solo es la mitad del trabajo, la mitad de la guerra. Es decir, que la persona debe ser recompensada también con la vasija de recepción para entrar en la Kedushá, para usarlas con la intención de otorgar. Una vez las vasijas
de recepción han entrado en la Kedusha. Esto se considera que también tienen Kelim para recibir. En este momento, este grado se llama dulcificar las Geburot. En otras palabras, antes de obtener las vasijas de recepción que trabajan con el fin de otorgar, no podrán utilizar la luz que se reveló sobre las vasijas de otorgamiento, porque las vasijas de otorgamiento significa que la persona da algo y a cambio de dar no quiere nada, ya que ésta cree que está sirviendo a un gran rey. Por lo tanto, la persona está feliz de haber sido recompensada con servir a un gran rey. Pero cuando se utilizan las vasijas de recepción, es decir, que se toman placeres del Creador, ya que a través de la recepción se separa el Creador debido a la disparidad de forma, estas vasijas de recepción se llaman Geburah, amarga, porque es amargo para la persona sentir que se está lejos del Creador. Geburot significa que la persona tiene dos tipos de kelim. Uno se llama Hesed, que significa otorgar, y otro se llama Geburah, que significa recepción. Es llamado Geburah, ya que es el asunto de Hitgabrut, sobreponerse aquí, que no es para recibir. Ya que si la persona recibe, estará lejos del Creador, y este estado es amargo para ella. Por lo tanto, cuando la persona puede situar la intención de otorgar en el deseo de recibir, entonces las Geburot anteriores donde usó las vasijas de recepción son amargas para él debido a la disparidad de forma. Pero ahora han sido dulcificadas. Es decir, que ahora que están utilizando las vasijas de recepción, siente alguna dulzura porque su intención es con el fin de otorgar. Y esto ya se considera como equivalencia de forma. Por lo tanto, ahora puedes disfrutar de ellas, ya que en la recepción de esta manera, con el fin de otorgar, no hay amargura y todo es bueno. Decimos en la canción poderosa, Roca de mi salvación. Los griegos se han reunido en mí. En ese entonces, en los días de Hasmonaim, rompieron los muros en mis torres. Griegos son aquellas personas que van dentro de la razón, que no pueden hacer nada que esté en contra de la razón. En este momento, estaba el gobierno, el control de los griegos, lo que significa que este dominio gobernaba sobre el pueblo de Israel. Esta autoridad llamada el malvado rey de Grecia, cuyo papel era hacerlos olvidar su Torah y apartarlos de las leyes de su voluntad. Es decir, que gobierna yendo específicamente dentro de la razón. Esto es lo que causa la ruptura del mundo que protege la torre. Una torre significa que dentro del hombre hay una medida de la grandeza del Creador. Este muro es llamado fe por encima de la razón, y específicamente con fe por encima de la razón uno puede sentir la grandeza del Creador, así como también describirse a sí mismo la grandeza del Creador.
Cuando la persona siente la grandeza del Creador es como una vela ante una antorcha, anulada ante él. Pero los griegos, es decir, el dominio dentro de la razón, que no los dejó ir por encima de la razón, se considera como romper los muros de mi torre. En otras palabras, la fe por encima de la razón, que es un muro. Dentro de ese muro podemos construir torres, es decir, obtener la grandeza del Creador, que se llama una torre. Esto es específicamente a través de la fe por encima de la razón. Somos recompensados con la razón de Kedushá. De esto se deduce que la grandeza del hombre, al ser recompensado con sentir la grandeza del Creador, viene específicamente al anularse a sí mismo, es decir, rebajando su razón, y en ese momento puede ser recompensado con la grandeza del Creador llamada razón de Kedushá. Con esto podemos interpretar lo que está escrito. Y el Creador te dará para después de Shabbat. Rabbi Yohanan dijo, donde quiera que encuentres la grandeza del Creador, allí encontrarás su humildad. Ciertamente hay una explicación más simple, pero cuando hablamos en términos del trabajo debemos entender lo que está escrito, que encontramos la humildad del Creador, que es su humildad. Debemos entender cómo está allí la cualidad de humildad en el Creador, porque eso significa bajeza. ¿Y cómo podemos hablar de esta cualidad en el Creador? Normalmente está escrito: el Creador es el Rey y Él viste orgullo. Debemos interpretar que esto se refiere a la persona. Es decir, siempre que una persona es recompensada con su grandeza para alcanzar algo de la grandeza del Creador, ahí encuentras la humildad de la persona. Según la grandeza del Creador con la que es recompensada la persona, en esta medida la persona ve su bajeza. En otras palabras, precisamente cuando una persona va por encima de la razón se le acerca y quiere obstruir, comenzando a discutir con esta. En este momento la persona siente que no tiene nada que responder, ve el mal dentro de ella y ve que necesita más fuerza para poder ser salvada de la razón de la inclinación del mal, que se llaman griegos. En este momento, de acuerdo con el mal que se revela en él, ve que nadie es tan bajo como él, ya que su mal se revela más que al resto de la gente. Como se dijo anteriormente, esto es de acuerdo con el bien que una persona hace. Si camina en el camino de la verdad y desea hacer todo con el fin de otorgar. De esto se deduce que cuando uno es recompensado con un poco de la grandeza del Creador, no sabe por qué el Creador le ayudó más que a otras personas, ya que la persona siente que es peor que toda la otra gente en el mundo. Se dice a sí mismo que si el resto de la gente conociera el camino de la verdad de la manera en que él lo entiende, ellos podrían sin duda ser personas virtuosas como él.
De esto se desprende que cuando una persona siente poco la grandeza del Creador, ésta llega a un estado de bajeza donde el Creador ayuda a alguien tan bajo como ésta. Este es el significado de las palabras: donde quiera que encuentres la grandeza del Creador, allí encuentras su humildad. Por lo tanto, cuando uno le dice al Creador: tú le das la mano a los delincuentes y tu derecha se extiende para dar la bienvenida al retorno. Eso significa que cuando uno le pide al Creador que lo acerque, se considera como extender la mano para la reconciliación. Y tu derecha se extiende para dar la bienvenida al retorno. En otras palabras, una persona le dice al Creador: siento mi situación, que soy más malvado y más criminal que el resto del mundo. Esto le llega porque desde arriba se le mostró el mal. Como se dijo anteriormente, a una persona no se le muestra más mal de lo que hay en él. Al interpretar lo que nuestros sabios dijeron, para los malvados la inclinación al mal parece un cabello, y para los justos como una montaña alta. Parece que debería haber sido lo contrario. Los malvados que no pueden sobreponerse a la inclinación al mal deben decir que la inclinación al mal es como una montaña alta. Y los justos que tienen el poder de vencer y sobreponerse, la inclinación al mal debe haber estado en sus ojos como un cabello. La respuesta es que a la persona no se le muestra el mal en él, sino solo de acuerdo con el bien dentro de ésta, para que lo bueno y lo malo se equilibren. Por lo tanto, los justos que tienen muchos altibajos, todos sus descensos son por la inclinación del mal. Y como resultado de muchos descensos se construye una alta montaña. La palabra har, montaña, significa hirim, pensamiento. Esto significa que cualquier reflexión donde uno duda de la cualidad del Creador, cuando la persona no cree en su providencia, que es buena y que hace el bien, a esto se llama un mal pensamiento. Por lo tanto, para los justos, la inclinación al mal se convierte en una alta montaña, mientras que para los malvados que no tienen ascensos y descensos, ya que es imposible descender antes de ascender, como se explica con relación al sueño de Jacob, donde está escrito: he aquí ángeles del Creador que ascenden y descienden por ella, donde debería haber estado escrito primero descendían y después ascendían. Pero en el trabajo, todas las personas vinieron a este mundo para llevar a cabo la misión del Creador. Y un ángel se llama un enviado. Por lo tanto, primero hay que ascender en el grado del trabajo al sentir cierta cercanía con el Creador. Y después pueden haber descensos. Por esta razón, los malvados que no tienen ascensos naturalmente no tienen descensos. De hecho,
¿por qué no ascienden? Es porque la inclinación al mal los interrumpe para ascender. Por esta razón, ellos permanecen en la inclinación al mal, que es solo como el grosor de un cabello. Por lo tanto, los justos, que tienen la verdadera forma del mal cuando el Creador los ayuda, sienten su pequeñez cuando el Creador los acerca. Y esto se llama, como está escrito, Él levanta a los pobres de la basura. Es decir, que la persona dice, yo estaba en la basural, disfrutando de todo lo que los animales toman como su alimento, que significa basura. Este es el significado de en el lugar donde encuentras la grandeza del Creador, allí encuentras su humildad. Sin embargo, debemos interpretar esto como se dijo anteriormente, que uno no debe decir, ahora que he sido recompensado con la grandeza del Creador, ya no necesito fe por encima de la razón porque tengo sobre qué edificar mi trabajo, en base de que ahora he sido recompensado con la grandeza del Creador. Más bien, como dijo Baal HaSulam, una persona debe tener cuidado cuando es recompensada con cierta cercanía por parte del Creador. No debe decir que ahora sabe que vale la pena hacer el trabajo sagrado, porque ahora siente un buen gusto en el trabajo, sino que más bien debe decir, ahora veo que vale la pena trabajar por encima de la razón, porque específicamente al desear ir por encima de la razón, el Creador me está acercando un poco a Él. Por lo tanto, la persona toma esto como una señal de que está caminando en el camino de la verdad. Por lo tanto, resuelve que a partir de ahora no quiere aceptar ningún trabajo dentro de la razón. Más bien, todo debe estar y estará por encima de la razón. De esto se deduce que no toma la cercanía con el Creador como base sobre la que dice que vale la pena ser siervo del Creador. Ya que tengo una base, al contrario, a partir de ahora solo trabajaré por encima de la razón. Este es el significado de lo que está dicho. En lugar de la grandeza del Creador, allí encuentra su humildad. Es decir, en el lugar de su grandeza, esto es, en lugar donde se alcanza cierta grandeza del Creador, allí debes encontrar su humildad. En otras palabras, allí, en el lugar donde una persona encuentra la grandeza del Creador, la persona debe encontrar la humildad del hombre, lo cual es la fe por encima de la razón, llamada bajeza, humildad. Dado que la fe se considera de importancia inferior, la fe se llama bajo. Es decir, cuando uno encuentra la grandeza del Creador, debe buscar y encontrar un lugar para trabajar con fe, y no en el sentido de que haya encontrado un lugar de la grandeza del Creador. Dado que uno debe decir que el hecho de que ha sido recompensado con encontrar algo de la grandeza del Creador es porque primero fue con la fe.
lo que se llama bajeza. Por lo tanto, continúa en el camino de la fe por encima de la razón, ya que ve que este es el camino de la verdad. Y la prueba de esto es que específicamente a través de esta preparación, el Creador lo acerca más a Él. Este es el significado de lo que está escrito. Los griegos se han reunido sobre mí y han roto los muros de mis torres. Esto significa que una persona debe proteger este muro, llamado fe en el Creador, por encima de la razón. En otras palabras, una persona no debe esperar hasta que comprenda que vale la pena aprender y rezar. Más bien, no debe considerar lo que la razón le aconseja. En su lugar, debe seguir la forma en que la Torá obliga a una persona. Así es como uno debe comportarse. Solo de esta manera llamada rendición incondicional puede uno ser recompensado con la razón de Kedushá. Y lo principal es la plegaria. Es decir, el hombre debe rezar al Creador que lo ayude a ir por encima de la razón. Esto significa que el trabajo debe ser con alegría, como si ya hubiera sido recompensado con la razón de Kedushá, y la alegría con la que trabajaría entonces. Del mismo modo, debe pedir al Creador que le dé esta fuerza para que pueda ir por encima de la razón del cuerpo. En otras palabras, aunque el cuerpo no está de acuerdo con el trabajo, con el fin de otorgar, la persona le pide al Creador poder trabajar con alegría, como es adecuado para alguien que sirve a un gran rey. La persona no le pide al Creador que le muestre la grandeza del Creador y entonces así trabajará con alegría, sino que ésta desea que el Creador le dé alegría en el trabajo de por encima de la razón, que sea tan importante para la persona como si ya tuviera razón.